En la década de por ahí por 1870, también comenzó a haber servicio de energía eléctrica en Guatemala, pero era también una cuestión de iniciativa puramente privada. Pero se creó la empresa eléctrica de Guatemala en 1920, creo que por ahí 21, a la cual se le dio una concesión para distribuir energía eléctrica en el área central de la República de Guatemala, entiéndase los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Escuintla. Y esa entidad cumplía funciones de generador, transportista, distribuidor y comercializador. Pongamos atención a esto. También el Estado fue tomando participación. Se creó la primera empresa eléctrica estatal denominada Santa María, que se formó con los activos de lo que era el ferrocarril eléctrico de Los Altos, porque la central Santa María fue construida para accionar el ferrocarril eléctrico de Los Altos. Cuando hubo líos, que bueno, son historias pintorescas, que desarmaron el ferrocarril, bueno, ¿qué hacemos con la central generadora? Pues aprovecharla para crear una empresa eléctrica estatal y distribuir energía eléctrica. Y comenzaron las municipalidades a instalar plantitas pequeñas. Algunas eran propiedad municipal, otras eran dadas en concesión, pero comenzaron a aparecer diferentes sistemitas chiquititos aislados. Ebasco, que era la dueña de empresa eléctrica, construyó la primera central importante, que era Planta Eléctrica Laguna. Esta todavía existen los remanentes a las orillas del lago de Amatitán, ahí cerquita del relleno, justo donde termina el relleno en el lado sur del lago, ahí está todavía los remanentes de esa central. Y digo los remanentes porque paulatinamente han desarmado la central o otras unidades han quedado en abandono, pero en su momento era el principal centro de generación de Guatemala. El gobierno decidió ir tomando cartas en el asunto. En 1945 creó un departamento de electrificación que era dependencia de la Dirección General de Obras Públicas y a su vez era dependencia del Ministerio de Fomento, es decir, con una jerarquía muy pequeñita. En el 59 se creó el INDE, se le trasladaron todas las plantas públicas y, ojo, ¿verdad?, se le concedió el monopolio para la generación de energía eléctrica. Hubo algunas excepciones. Por ejemplo, la empresa eléctrica instaló algunas unidades adicionales en Planta Laguna, pero porque ya tenía asignada esa función. Pero a partir de acá, solo el INDE, el gobierno a través del INDE, era el que podía producir energía eléctrica. Así fue avanzando, fuimos avanzando en el tiempo. Entre las décadas de los 60 y los 70, el INDE ejercía un papel de regulador, también era una empresa verticalmente integrada. Después lo voy a decir nuevamente, pero lo repito, la empresa verticalmente integrada es aquella en donde una misma persona, un mismo actor, digamos, es el dueño de la generación, de la transmisión y de la distribución. Se interconectaron los sistemas del INDE y empresa eléctrica, y siguió avanzando el tiempo. A finales, llegando a la década de los 70, empresa eléctrica dejó de invertir. Esta palabra es muy importante, inversión en generación, porque se acercaba el fin de los 50 años de concesión. En el 72 fue cuando se nacionalizó la empresa eléctrica. Entonces, empresa eléctrica dejó de invertir. ¿Sí? Pero empresa eléctrica comenzó un periodo de deterioro en sus finanzas. Y a todo esto, quien fijaba las tarifas era el gobierno. Tanto INDE como empresa eléctrica realizaban la comercialización en sus respectivas áreas. Privaba un modelo estatal porque después de la nacionalización de la empresa eléctrica, si bien la empresa eléctrica siguió siendo una sociedad de carácter privado, el principal accionista era el Estado. ¿Qué más pasó en este periodo? Se iniciaron los estudios para la construcción de centrales hidroeléctricas. Vale decir que en su momento el INDE llegó a tener lo que se conoció como el Plan Maestro de Electrificación Nacional, que era un plan que contemplaba la expansión del sistema de transmisión y del sistema de generación basado únicamente en centrales hidroeléctricas. A finales de la década de los 60,
entró en operación la primera unidad de Jurún Marinalá, el INDE seguía expandiendo el sistema de transporte. Entonces, no habían inversiones. En 1983 hubo un golpe de Estado en Guatemala que decidió suspender la ejecución de las hidroeléctricas y terminaron las inversiones. Y la deuda la pagaba el gobierno. Y eso llevó inevitablemente a los apagones. Tuvimos apagones en el año 1991. Ese año se presentó, por primera vez se le puso atención al fenómeno del Niño. Y lo que sucedió es que Chixoy había entrado en operación en 1985 y operando, y en el 91, año seco, no alcanzó la energía. La causa verdadera de ese problema fue la falta de inversiones. Entonces se pasó una época de transición, apagar fuegos, que comenzaron a contratar generadores privados para que vendieran energía. Vino Puerto Quetzal, que fue el primer PPA que se firmó en Guatemala, que negociaba así en contexto de crisis, pero la ventaja era que ellos podían instalar una central en un tiempo récord. Empresa eléctrica necesitaba un subsidio porque otra vez la tarifa no reflejaba los costos de producción. Por lo tanto, se hizo necesario una reforma y instituir un marco, porque no había ningún marco regulatorio. Y eso se hizo el 21 de noviembre. Se introdujo una reforma que tuvo objetivos muy específicos, dentro de los cuales yo solo quisiera resaltar que no fue un objetivo la privatización.